Un transformador reductor de distribución, reductor, está dimensionado para 1000 kVA, 12 a 1.2 kV y 60 Hz. Esas especificaciones de placa del transformador. A este transformador se le realizaron las pruebas de vacío de cortocircuito arrojando la siguiente información. La prueba de cortocircuito, la tensión de cortocircuito de forma porcentual, corriente de cortocircuito en valor en por unidad y potencia de cortocircuito en valor en por unidad. Valores por unidad o porcentaje calculado a partir de las bases nominales de la máquina. De la prueba de vacío se determinó que la reactancia de magnetización refería a alta tensión es de 5 kiloohms. Adicionalmente, el transformador se conoce que en condición de eficiencia máxima, las pérdidas en el cobre tienen un valor de 1182 kilovatios. Ahora el transformador se utilizará como autotransformador reductor con especificaciones de tensiones alta y baja, 13,2 a 12 kilovolts, para alimentar una carga que opera a tensión nominal del auto y consume una potencia aparente del 95% de la capacidad nominal del autotransformador. Y factor de potencia de 0.7 en adelante. Bajo esas condiciones, calcula el valor porcentual de la regulación de tensión del autotransformador. Entonces, ¿qué es lo que me está implicando el problema inicialmente? Tengo un transformador, inicialmente se conoce que tenemos un transformador que tiene unas especificaciones de placa. ¿Y esas especificaciones qué son? Estamos hablando de una potencia aparente de 1000, o sea, tenemos un trafo en el cual está diseñado con una potencia de 1000 kVA y puede operar a niveles de tensiones de 12 kilovolt y 1,2 kilovolt. Adicionalmente a esto, se conoce que a este transformador, ¿sí? Se conoce que al trafo se hizo unas pruebas, ¿sí? Una prueba de corto, y esa prueba de corto dan unos valores de medida, que son una tensión de cortocircuito, una corriente de cortocircuito y una potencia de cortocircuito, ¿sí? Me dan una prueba de vacío, en el cual me hablan de una reactancia de magnetización, ya sea que sea referida alta o baja. Entonces, estas dos pruebas que me permiten a mí de ese transformador, o sea, estas dos pruebas se le hace a esta máquina, ¿sí? Estas dos pruebas se le hacen a esta máquina, y la idea básicamente es que a partir de estas dos pruebas usted obtenga este modelo de circuito, ¿sí? La idea es que usted pueda modelar el transformador por medio de este siguiente circuito. Y ese circuito me permite predecir o analizar la operación de la máquina para cualquier condición de operación dada. Es decir, donde aquí tenemos la idea es que con estas pruebas obtengamos esos parámetros de ese circuito. Es decir, ¿qué hago con esas cantidades, con estos valores, con estas medidas? A partir de esas medidas se obtiene la resistencia del cortocircuito, la reactancia del cortocircuito, la reactancia de magnetización y la resistencia del núcleo. Y a partir de este modelo, ¿sí? A partir de este modelo, pues usted conociéndolo, o sea, usted conoce esos parámetros y esas parámetros permite conocer esos parámetros ¿con qué fin? Que usted sabiendo que el transformador, por ejemplo, si usted le instala una carga al transformador y aquí hay esas son las terminales de salida del transformador y aquí una tensión de alimentación, una fuente, ya sea una red. Entonces la idea es que usted pueda conocer del transformador condiciones de operación, ¿no? Por ejemplo, temas de eficiencia, una regulación de tensión, etcétera. Usted pueda conocer información de la máquina en una condición de carga. Usted ya sabe cuánto, por ejemplo, si aquí yo tengo una carga que opera una cierta tensión y a un cierto consumo, una potencia en la carga, entonces yo ya sabría cuánto es la tensión que necesito en la fuente para asegurar en la carga una operación deseada, ¿sí? O mirar en esa condición, o también me permite evaluar la operación de la máquina, es decir, la regulación de tensión, que realmente me la implica esta impedancia de acá, o también hablar de una eficiencia, que sería saber cuántos son las, es decir, que si yo aquí inyecto una potencia de entrada, y esa es la potencia de salida, pues yo puedo evaluar qué tantas pérdidas tiene esta máquina, ¿sí? Qué tantas pérdidas tiene la máquina, o sea, qué tanta potencia absorben estas dos resistencias, por decirlo así. Entonces, la idea es que, para más, para menos, a partir de esas pruebas, ¿sí? A partir de esas pruebas que nos dice el problema, usted puede obtener un modelo de circuito que me permite estudiar su operación y evaluar esa operación, no solo estudiar su operación, que es calcular una tensión, una corriente especificada con respecto a la carga o a la entrada, sino que en esa misma condición de operación yo pueda evaluarla, saber qué tantas pérdidas tiene o su regulación de tensión o obtener para todas las condiciones posibles de la máquina, ¿sí? Ahora, adicionalmente me dan una condición
de más, y es que me dan un dato adicional me dan un dato de operación. Me dicen que una operación dada, es decir, cuando el transformador opera de eficiencia máxima, es una condición de operación de muchas de las que pueden existir acá. Es decir, que este modelo de circuito me permite predecir inclusive esta condición de operación, saber qué va a suceder acá. Entonces el problema me está diciendo que, bueno, cuando este transformador opera en condición de eficiencia máxima, las pérdidas en el cobre tienen un valor de 11,82 kilowatts. Es lo que me están diciendo en el dato de acá. ¿Sí? En este dato que voy a subrayar en verde. Y es que es una condición de operación dada. Esa condición de operación dada inclusive se puede deducir a partir del modelo de circuito. Vieron como una información adicional, que las pérdidas en el cobre, cuando el transformador opera en condición de eficiencia máxima, pues entonces yo conozco que las pérdidas en el cobre es de 11,8 kilowatts. Adicionalmente, recordemos que en condición de eficiencia máxima, la eficiencia máxima se presenta en la máquina cuando las pérdidas magnéticas si van a las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Las pérdidas magnéticas si van a las pérdidas en el cobre. Entonces, palabra más, palabra menos, estaríamos conociendo las pérdidas magnéticas de la máquina y esas pérdidas magnéticas me permiten, en teoría, conocer el valor de RC, porque si ustedes se dan cuenta, en la prueba de vacío, me hablan de la reactancia de magnetización, pero no me dicen del valor de RC. Entonces, muy probablemente, con esa información de esas pérdidas, podría conocer el valor de RC, pero tendremos que mirar, sigamos analizando el problema si es necesario obtenerlo, ¿sí? Saber qué es lo que necesitamos obtener, ¿sí? Porque saber, no sé si se sabe que si estas pruebas las vamos a utilizar todos estos datos, ahorita seguir analizando el problema para que toda esta información del transformador, todos estos 3 ítems del trafo, todos se vayan a utilizar. Eso va a depender de su problema en específico. Bueno, ahora dicen que a esta misma máquina se conecta como autotransformador, ¿sí? Ahora el transformador se conecta como autotransformador reductor, ¿sí? Antes de irnos a la frase autotransformador reductor, sino prestemos atención a esta parte. Bueno, ¿qué quiere decir eso del autotransformador? Que por medio de una conexión eléctrica, inicialmente usted tiene esta máquina que el transformador usted lo puede mover desde el punto de vista ideal, como sus dos devanados, ¿cierto? Y por medio de una interconexión eléctrica, usted cambia el modelo, por ejemplo, que se cortocircuiten estos dos puntos. No es la única manera, ¿no? No es la única manera. Pero usted al hacer esa interconexión, entonces el autotransformador usted lo va a ver de la siguiente manera. Que básicamente, ahora usted ve que las dos bobinas eléctricamente se están comunicando, ¿sí? Y este es el modelo, digamos, ideal del autotransformador, ¿sí? Uno de los modelos ideales del autotransformador. Y la idea es que en este autotransformador, cuando se haga esta interconexión, estas serían las terminales del autotransformador, estas que están acá, donde esta zona sería la tensión de alta del autotransformador y eso corresponde a la tensión de baja del autotransformador y las corrientes, pues también, y aquí hay unas especificaciones también de corrientes, por decirlo así, aquí vendría la corriente de alta del autotransformador y la corriente de baja del autotransformador, ¿sí? Entonces, básicamente usted por medio de una interconexión eléctrica, ¿qué es lo que se obtiene? Pues usted va a tener una nueva máquina, ¿sí? Básicamente las dos bobinas eléctricamente se están hablando, ¿sí? Pero ¿eso qué me implica? Que a partir de esto, usted podría tener una nueva máquina, la cual usted puede ver ese autotransformador de una manera más sencilla como una nueva máquina, como un nuevo transformador. ¿Y qué implica ese nuevo transformador? Ese nuevo transformador va a tener unas especificaciones de operación, unas especificaciones nominales diferentes. ¿Y qué especificaciones podría tener? Usted va a tener aquí unas tensiones diferentes. Según lo que se está viendo en el problema, dice que cuando se conecta como autotransformador con especificaciones de tensión, es decir, que ahora, a partir de esa misma máquina, usted va a tener una nueva máquina que va a tener unos niveles de tensión, unas tensiones de operación de 13,2, ¿sí? De 13,2 kilovolt y de 12 kilovolt. Inicialmente tenía un transformador que opera estos niveles de tensión, ahora va a tener una máquina que opera estos niveles de tensión. Ahorita miramos cómo se obtiene esos niveles de tensión. Y ahora el auto pues va a tener una nueva capacidad de potencia, una S de autotransformador. ¿Y qué es ese autotransformador? Se puede expresar de manera general en función de la potencia del transformador por uno más una constante A. Y esa constante A
puede ser mayor que 1 o menor que 1, dependiendo de la conexión de estos dos embobinados. ¿Estos dos embobinados qué son? Son las tensiones son los devanados de alta y de baja del transformador, pero usted puede tener dos opciones, que aquí esté el devanado de alta, aquí el de baja, o aquí el de baja y aquí el de alta. Cualquiera de las dos opciones. Hay dos opciones, y esas dos opciones, de todas formas, ya sea que A sea mayor que 1 o A menor que 1, pues al final de cuentas lo que usted se está dando cuenta es que la potencia nominal del autotransformador es mayor que la del transformador. Es decir, que usted a partir de la misma máquina puede extraer más capacidad, puede alimentar más carga que la del transformador no puede. O sea, puede obtener una máquina nueva, como un nuevo transformador, puede verlo de una manera de ese punto de vista, como un nuevo transformador que tiene que a partir de la misma máquina tiene un nuevo transformador, por decirlo de alguna manera, un nuevo transformador que tiene una potencia aparente superior que la del transformador. Entonces podría tener la posibilidad de instalar más carga si usted lo requiere. Entonces, en este orden de ideas, básicamente, pues usted tiene un nuevo transformador que tiene unas nuevas especificaciones, unas tensiones y una nueva potencia. Esa potencia ahorita vamos a determinar cuántos vale y si al final de cuentas es mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Pero entonces, con esa interpretación de acá, usted podría decir lo siguiente. Palabra más, palabra menos, el autotransformador usted lo puede ver como un nuevo transformador. Un nuevo transformador que tiene unas nuevas especificaciones. ¿Y cuál es el impacto de eso? Que si usted quiere analizar la operación del autotransformador, si usted quiere analizar la operación del autotransformador, como si, no, si yo le instalo una carga al autotransformador y yo quiero evaluar su regulación. En este caso me están pidiendo analizar la regulación del autotransformador, su eficiencia. ¿Cuál es el modelo de circuito? ¿Será que el modelo del autotransformador, al hacer esta conexión, ese circuito yo no lo puedo usar? ¿Será que el circuito es muy diferente? Pues la respuesta es que el circuito este de acá, que usted pensó que es solo para el transformador, también lo puede usar para el auto. ¿Por qué? Porque en ese momento se está declarando el auto, desde el punto de vista de un modelo, no quiere decir que sea así la realidad, de un modelo, está diciendo, no, el auto es como un nuevo transformador con nuevas especificaciones. Entonces ya cuando usted dijo que es como un nuevo transformador, ya el circuito de acá lo puede utilizar. Es decir, si yo utilizo este circuito para evaluar la operación del autotransformador, ¿me funciona? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces, entonces lo que el problema le está diciendo es que usted calcule una regulación de tensión. Si usted dice, bueno, por ahora nos están diciendo que se conecta como autotransformador, ¿sí? Y nos dan unas especificaciones de tensiones. Y la idea es que ese autotransformador alimente una carga en unas condiciones especificadas. ¿Cómo hacía? Una tensión de operación de la carga, que aquí lo mencionan, y una potencia en la carga y un factor de potencia. Es decir, que el auto está alimentando una carga con unas condiciones de operación y a partir de, es decir, usted dice, bueno, la carga del autotransformador tiene una tensión, una potencia, y a partir de esa información de la carga, la idea es que usted calcule la tensión de la alimentación. ¿Con qué? Porque entonces al final de cuentas, pues usted lo que va a decir es que la regulación de tensión, usted lo que quiere es calcular la regulación de tensión del auto, que es simplemente relacionar la tensión de la fuente con la tensión de la carga, y en este caso me están diciendo que la tensión nominal del auto, hay una carga que opera tensión nominal. Entonces aquí pues sería sobre la tensión de carga. En este caso todo eso con respecto al auto, ¿no? Por 100 para representar lo porcentual. Entonces lo que me están diciendo es que calcule la regulación. Para calcular la regulación pues necesito conocer la tensión de alimentación. Para conocer la tensión de alimentación necesito analizar ese circuito, obtener un modelo de circuito. ¿Cuál es el modelo de circuito? Ese tal cual. Ese tal cual, ¿sí? Entonces como ese tal cual, aquí habría una corriente de carga también. Y esa corriente esa corriente ¿para qué me permite? Pues que yo para hallar esta tensión de acá, pues podría hacer un análisis de circuito. O sea, simplemente decir por medio de esta malla, bueno, que la tensión de la fuente, en ese caso en el auto, pues va a ser igual a ¿quién? A la tensión de la carga en el auto, más la impedancia, digámoslo así de manera resumida, la impedancia de cortocircuito del auto, o la corriente de la carga en el auto, ¿sí? Entonces, básicamente, este modelo de circuito que yo puedo utilizar tanto para el transformador como el autotransformador me permite hacer este análisis de circuito y obtener esa tensión. Y al obtener esa tensión, completo la información de acá. ¿Por qué? Porque es solamente la fuente. Porque es que la carga ya me da la información cuánto es la tensión de la carga. Entonces desconozco de la fuente. Y entonces, nuestra misión es obtener el modelo de circuito del autotransformador. Obtener el modelo del circuito del autotransformador y a partir de ese modelo de circuito,
Y también no solo conocer el modelo de circuito, también conocer toda la información del autotransformador y el modelo de circuito para poder resolver esa inquietud de acá. Entonces, empecemos a primero a descifrar el autotransformador. Entonces, el modelo de circuito. Entonces, la idea es que el autotransformador, ese modelo de circuito, partamos de esto, de ese modelo, para descifrar lo siguiente. Entonces, ya sabemos que esta es la zona de alta del autotransformador. Voy a colocar acá. Y la zona del alta del autotransformador, pues miremos las tensiones del autotransformador, 13.2 y 12. Entonces, esta es la tensión más grande. Esta tensión es de 13,2 kilovolts. Y entonces, esa sería la tensión de baja del autotransformador, pues que sería de 12 kilovolts. Y esas tensiones de acá, y esas tensiones de acá, se obtienen a partir de las conexiones de los devanados del transformador. Porque usted, entonces, la idea es cómo usted coloca las tensiones del transformador y cuáles son las tensiones del transformador. Es decir, que usted tiene dos tensiones del transformador. Tiene una tensión de 12 kilovolts y 1,2 kilovolts. Usted tiene que ubicar esas tensiones de tal manera que se respeten esto acá. Digamos que hay un criterio muy rápido y muy sencillo y es el siguiente. Usted se fija aquí en este devanado común. El devanado común siempre coincide con un devanado del transformador, ¿sí? El devanado común es de acá. Esta tensión de acá, la tensión de baja del autotransformador, la tensión de baja del autotransformador siempre va a coincidir con una tensión de uno de los devanados del transformador. Y usted dice, bueno, 12 kilovolts. ¿Cuál de estas dos estamos coincidiendo? Estamos coincidiendo con esto. Y esa tensión de acá sería la tensión de alta del transformador y entonces esa sería la tensión de baja. Esa sería la tensión de baja del transformador. Entonces lo que quiere decir es que aquí, este devanado acá es el devanado de 12 kilovolts. Aquí va el devanado de 12 kilovolts para que estas dos tensiones sean iguales. Y entonces aquí arriba aquí estaría el devanado de 1.2 kilovolts. Es decir, aquí estaría el devanado de baja tensión del transformador y aquí el devanado de alta del transformador. Entonces la tensión de alta del transformador coincide es la misma tensión de baja del auto. Y lo que pasa es que, ¿por qué lo miramos con el devanado común? Porque es que no importa la disposición. Si usted pone 1.2 arriba y 12 abajo, o 12 arriba y 1.2, esto siempre hace la suma de los dos. Eso siempre hace la suma de los dos. Entonces siempre nos va a dar, no importa el orden de estos dos, pues nos va a dar 13,2. Entonces, aquí es difícil de predecir cuál es cuál. La clave está acá en este devanado común, que la tensión de baja del autotransformador coincide siempre con una de las dos tensiones del transformador. Bueno, ya sabemos las disposiciones de cómo fueron conectados. Entonces, este que es el devanado serie, ese de acá que estoy subrayando en verde, es el devanado serie. ¿Sí? Es el devanado serie. Ese es el devanado serie. Y ese que está acá, se llama el común. ¿Listo? Del auto. Entonces, el devanado serie es el de baja tensión del transformador y el devanado común es el de alta del transformador. ¿Y eso para qué me interesa? Primero, a partir de eso, yo ya puedo saber cuánto es la potencia del autotransformador. La potencia del autotransformador va a ser igual a la potencia del transformador y siempre que el devanado serie sea el de baja tensión, entonces la relación A es la siguiente. Tensión de alta sobre tensión de baja. Si el serie hubiera sido el de alta tensión, entonces la relación es inversa. Entonces sería tensión de baja sobre tensión de alta. Esa ecuación de acá aplica cuando el devanado serie el devanado serie es el de baja tensión del transformador. Si el devanado serie es el de alta, esa relación se invierte. Entonces, a partir de eso, yo ya sé que, bueno, la S del autotransformador va a ser igual a 1000. Esto lo voy a dejar como si fuera en kVA. Por 1 más la tensión de alta del transformador, que es 12. Y la tensión de baja del transformador, que es 1.2. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que, bueno, 1 más 12 sobre 1.2. Entonces, básicamente, como es un número bastante grande, entonces lo que estamos diciendo es que la S del auto es 11 veces la S del transformador, ¿sí? Sí, para no ser, el número se extiende bastante, entonces ya sabemos que la S del transformador
es 11 veces la S del auto, ¿sí? La S del auto, perdón, la S del auto es 11 veces más grande que la S del transformador. Eso es lo que a mí me permite conocer acá. Eso es lo que a mí me permite conocer esta disposición. Por eso es necesario conocer esta disposición. Listo. Ya conozco las especificaciones del auto. Ya conozco las especificaciones del auto. ¿Cuáles son las especificaciones? Tensiones de 13,212 y una potencia de, bueno, de 11 por la del transformador, que en teoría sería 11.000 kVA. Pues digamos que, pues, cambiamos un momentico la idea. Ese del transformador sería en teoría un MVA, ¿sí? Un megawatt, perdón, un megavolt-ampere, ¿sí? 1000 es lo mismo que decir 10 a la 3. K, bueno, sería un MVA. Entonces la S del auto, expresémoslo en MVA para que sea más práctico, entonces sería 11 MVA. ¿Listo? Bueno, ya conozco las especificaciones del autotransformador y esas especificaciones me permiten modelar la operación. Es decir, como que, bueno, que, por ejemplo, dice, la carga opera el 95% de la capacidad nominal del auto. Entonces yo sé que la potencia de la carga es la cargalidad por esa potencia, por decirlo así. O sea, eso me permite obtener información de la operación. Que la tensión nominal de la carga. Entonces, ¿cuál es la tensión nominal de la carga? Dependiendo. Si me dicen que es, un ejemplo. No, la tensión nominal de la carga puede ser 12 kilovolts o 13,2 kilovolts, si es reductor elevador. O sea, digamos que en función, si a mí me han dicho, no, la carga opera tensión nominal. Pero ¿cuál es la tensión nominal? Pues la del auto. Entonces ya las conoce, 13,2 y 12 kilovolts. Operan la plena carga del auto. ¿Cuánto es la potencia del auto? Es eso. Entonces digamos que esto me permite ayudar a modelar la información de la carga. Pero entonces ahora nos falta modelar la información de la impedancia, ¿sí? De la impedancia. Y tengo son las pruebas de cortocircuito del transformador. Y estas pruebas me lo dieron en valores en por unidad. Entonces digamos que vamos a aprovechar que todo está en por unidad y vamos a hacer todo en por unidad. Entonces miremos lo siguiente. Con respecto al TRAF. De todas formas, hay que tener en cuenta lo siguiente. El autotransformador es una nueva máquina que usted construyó a partir de un transformador que tiene unos datos. Entonces quiere decir que esta información de impedancia del transformador voy a tratar de llevármela al autotransformador, saber cómo interpretar, que en teoría ya tendríamos la impedancia del autotransformador, pero hay que saberla interpretar, cómo esta impedancia, o sea, a partir de esto, a partir de la prueba de cortocircuito, conozco la rama serie. Sí, conozco la rama serie, ¿sí? Entonces, ya sabemos que a partir de la prueba de cortocircuito obtendría la R de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Eso es lo que me permite conocer esta prueba. Y entonces, pero esta es la impedancia de cortocircuito del transformador. Entonces, pero es que el autotransformador no es una máquina nueva aparte del transformador. El autotransformador es una máquina que usted construyó a partir del transformador. Entonces, digamos que en teoría esa impedancia la debería estar viendo en el autotransformador, pero saberla cómo modelar. Pero antes de saberla cómo modelar, descifremos esa impedancia. Entonces, miren, el trafo se hizo una prueba de corto. Y los resultados de la prueba de corto, que es una tensión de cortocircuito, corriente de cortocircuito y potencia de cortocircuito, me lo dieron en valores en por unidad. Y esos valores en por unidad se obtuvieron, se calcularon a partir de unas bases, y esas bases son las nominales del trafo. Es decir, que vamos a hablar de una potencia base, en ese caso el transformador, una tensión base en alta y una tensión base en baja. ¿Sí? Que esos son los términos. Y esos valores de tensión, de potencia base y tensiones base son los valores nominales. Es decir, en ese caso sería 1 MVA o 1000 kVA. Eso en ese caso sería 12 kilovolts. Y en ese caso sería 1,2 kilovolts. Eso es lo que me están diciendo en el problema. A partir de estos números se obtienen unas cantidades por unidades. Y hay unas ventajas muy grandes rápidamente, que son las siguientes. ¿Cuáles ventajas? Si la prueba de cortocircuito, hay unos resultados rápidos cuando se le dan los valores en por unidad, y esos valores en por unidad son los valores base. Y es lo siguiente, me están diciendo, y todo radica en este dato de acá, la corriente de cortocircuito. Si la corriente de cortocircuito es igual a 1 por unidad, básicamente, y las bases son nominales, palabra más, palabra menos, quiere decir que esa prueba se hizo a corriente nominal. Que la corriente que se extrajo de la prueba, la corriente nominal de los devanados. No me mencionan dónde mencionan alta en baja, pero es una corriente nominal. Es una corriente nominal.
¿Y de qué me sirve que sea una corriente nominal? Ah, bueno, es la corriente nominal y 1 por unidad. Pues rápidamente yo ya puedo deducir con esto que la resistencia de cortocircuito es la misma potencia de cortocircuito en cantidades por unidad, ¿no? Eso en cantidades por unidad. Quiere decir que esa cantidad por unidad es el mismo valor por unidad. Ah, y yo ya tengo la potencia de cortocircuito en por unidad. Entonces yo ya sé que la R de cortocircuito va a ser igual a 0.01 por unidad, que es este dato que está acá. Y adicionalmente, gracias a que la corriente es 1 por unidad, yo puedo decir que la tensión de cortocircuito es igual a la Z de cortocircuito. Es decir, que el valor en por unidad de la tensión de cortocircuito es el mismo valor en por unidad de la Z de cortocircuito. Esto siempre y cuando la corriente sea 1 por unidad y ese valor de 1 por unidad se haya calculado en bases nominales. Si las bases no son las nominales y por ejemplo, la corriente es 1 por unidad, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si las bases no son nominales, perdón, si las bases son nominales, pero la corriente no es 1 por unidad, usted no puede decir esto. ¿Sí? A pesar de que las bases sean nominales, pero si la corriente no es 1, sino otro valor, esa igualdad no la puede hacer. Esa igualdad solo la puede hacer si la corriente es 1 por unidad y bases nominales. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto sería la impedancia de cortocircuito? Entonces, miren que aquí lo dan de manera porcentual. De manera porcentual. ¿Y qué quiere decir un valor porcentual? Recordemos un valor en por unidad. Un valor en por unidad es un valor que tiene una unidad, un valor real, se le suele llamar, ser un valor base. Y esos dos valores tienen la misma, eso tiene una unidad y eso tiene la misma unidad. O sea, eso está comparando un número con respecto a un número de referencia. Entonces quiere decir que esto de acá, esta división le da una cantidad decimal. Y una cantidad decimal, usted la puede pasar a porcentual, pues simplemente vienen entre 100. Entonces quiere decir que el valor porcentual es el mismo valor en por unidad, pero en forma decimal. Es decir, que si usted agarra el 8.02623 y lo divide entre 100, está pasando el valor porcentual a valor en por unidad. A valor en por unidad. Sí, básicamente es quitarle el valor porcentual. Es quitar el valor porcentual, que eso sería más o menos 0.0800623 por unidad, ¿sí? Por unidad, ¿sí? Entonces, de aquí obtendríamos la reactancia de cortocircuito en por unidad, pues simplemente diciendo que la Z de cortocircuito al cuadrado menos la R de cortocircuito al cuadrado, y eso la sacamos a la raíz cuadrada, o es lo mismo que elevarla a un medio, ¿sí? O es lo mismo que elevarla a un medio, ¿sí? A un medio. Por comodidad de escritura, pues lo dejo así. Y eso creo que da como resultado 0.08 por unidad. Entonces, finalmente usted dice, la Z de cortocircuito en cantidad por unidad del transformador, pues es igual a 0.01 más J, 0.08 por unidad. Y eso fue, este valor en por unidad se calcula a partir de las bases del transformador. ¿Listo? A partir de las bases del transformador. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Será que este mismo valor en por unidad será que la Z de cortocircuito, bueno, la Z del transformador por unidad, será la misma Z del auto por unidad? Nos queda esta pregunta. Entonces, ¿esto cómo se sabe? ¿Esto cómo se sabe? Entonces, miremos lo siguiente. Diga, ¿y por qué esta pregunta? Porque la idea es resolver el problema en el circuito por unidad, por la ventaja de que la información de la operación en cantidad por unidad es muy rápida de interpretar. Es muy rápida de interpretar, ¿sí? Es muy rápida de interpretar. Entonces, y sobre todo la practicidad del circuito en por unidad, ¿sí? Entonces, la idea es que resolvamos ese mismo problema en cantidad en por unidad. También lo puede resolver en valores reales, no hay ningún problema. Pero entonces, lo más práctico es que usted resuelva eso en cantidad en por unidad.
en el circuito en por unidad porque tiene unas grandes ventajas resolver ese en por unidad, ¿sí? Entonces nos queda por resolver eso, ¿no? ¿Será que las bases del transformador, será que esa impedancia en por unidad del transformador es la misma del auto? Pues depende de como usted lo quiera ver. La idea es que como usted está hablando de una única máquina, sí, de una única máquina, lo usual es que las bases de la máquina, es decir, si usted quiere el auto, ¿y cuáles van a ser sus bases? La idea es que la S base del auto, la tensión base en alta del auto y la tensión base en baja del auto sean los valores nominales. Es decir, 11 MVA, 13,2 kilovolt y 12 kilovolt. ¿Y por qué me interesa que los valores bases sean los valores nominales? Porque es que gracias a esto, la interpretación de la operación en por unidad le está diciendo información de las cantidades reales. ¿Me explico? Ah, no, pues si usted, por ejemplo, sabe de manera general que una potencia en por unidad de la carga, eso con respecto, por ejemplo, a una carga, y usted le dice, no, pues es que ese valor es la potencia de operación, pero la potencia de operación, ¿quién es? Usted le puede decir como la S nominal por la cargabilidad sobre una S nominal. Sobre la S base, si la S base es nominal, y eso nominal, entonces se dice que básicamente el valor en por unidad de la potencia es la misma cargabilidad. Ah, y bastante interesante esto, porque usted dice, no, es que el transformador opera a 0,8 por unidad. Usted ya sabe con eso, la potencia del transformador es 0,8 por unidad y usted mantuvo ese criterio que las bases sean las nominales. ¿Sí? Valores nominales. Ah, pues usted ya sabe que la potencia, no, el transformador está al 80% de su carga. Un ejemplo, usted diga, uy, no, es que la potencia de operación en por unidad, que es la potencia de la carga, es 1,2. Oiga, es mayor que 1. Entonces quiere decir que el transformador está sobrecargado un 20%. Mucho cuidado con esta operación, que puede estar, la máquina puede estar sufriendo. El transformador puede tener una sobrecarga y la puede soportar, ¿sí? Una cierta cantidad de sobrecarga. Lo que pasa es que si esa sobrecarga se mantiene por mucho tiempo, puede cortar la vida útil de la máquina. Pero, por ejemplo, si usted dice que en cierta condición dada, el transformador va a operar a no sé, a 1,8 por unidad de potencia, usted ya sabe que esta condición no la puede tener porque sería muy peligroso para la máquina porque la máquina podría dañarse, podría quemarse. Si usted dice, oiga, 1,8 por unidad, si usted instala esa carga, un ejemplo, dice, usted instala esa carga que representa el 1,8 en por unidad. Oigan, tengan mucho cuidado que eso está sobrecargado, puede dañar la máquina, ¿sí? Si las bases no son las nominales, se dice, no, aquí yo quiero que la potencia base sea otro valor. Entonces, usted dice, no, aquí yo quiero que la S base sea, no sé, 5 MVA. Un ejemplo. Y usted dice, no, que la S de operación es 0,5 por unidad. 0,5 por unidad, y usted estaría diciendo, no, es que el transformador está a media carga. No, estaría a media carga. No, el transformador está operando el 50% de su carga, pero no, está operando el 50% de 5 MVA, pero no es el 50%, está al 50% de los 5 MVA y no. Y realmente es al 50% de 5, pero que es 2,5, pero 2,5 con respecto a 11, es decir, 2,5 con respecto a 11 apenas es el 22%. O sea, usted puede pensar esto, usted piensa que no, es que el transformador está al 50%, pero ese es el 50% de 5 MVA, pero realmente si es 2,5 MVA. Pero 2,5 en comparación de 11, que el valor nominal es casi el 22%. O sea, usted estaría, el cambiar el valor base a un valor diferente a lo nominal, esta operación usted no la puede interpretar directamente a esto, ¿sí? Entonces eso es lo ideal, o inclusive puede comer, si usted pone una potencia, imagínese que usted hubiera dicho, no, yo quiero que sea 20 MVA, y se dice que la hace de operación en por unidad es 0,9. No, el transformador todavía tiene, o bueno, póngale así, 0,95. No, el transformador todavía tiene un 5% más de carga. Un 5% más de carga. Ese es el 95% de 20, ¿sí? Ese es el 95% de 20. Y el 95% de 20 más o menos es como 19. Es 19 MVA. Está 9 MVA por encima de la operación de la máquina y la estaría quemando, la estaría dañando. Digamos que eso es lo interesante de utilizar los valores bases que sean los nominales.
Ahora, ¿cómo respondemos a esto? En este caso, como las bases del auto son diferentes a las bases del transformador, pues la Z, pues digamos que la Z del transformador en por unidad es diferente a la Z del auto en por unidad. Si usted dice, pero también alguien puede haber dicho, no, es que yo quiero que las bases del auto también coincidan con las bases del transformador. Pues aquí podría decir que la Z por unidad del auto es la misma Z del transformador. Pero el problema es que si usted utiliza las bases del auto como las bases del transformador, pues entonces digamos que no estaría modelando no estaría como quien dice, los valores en por unidad no estarían realmente modelando la operación del transformador, del auto, de la máquina, con lo que acabamos de decir ahorita, el tener los valores bases diferentes a los nominales, pues no estaría usted diciendo, usted podría cometer errores al decir como que, no, es que ese 8 por unidad, el 80% de la carga del transformador y realmente no es ni siquiera el 80%, podría ser un valor muy por debajo o muy por encima. Entonces digamos que lo interesante es que las bases de la máquina sean los valores nominales, ¿sí? Cuando se sale en una sola máquina. Si usted quiere declarar las bases del auto como las del transformador, pues las dos impedancias van a ser iguales. De lo contrario, no son iguales y tocaría entonces recalcular esta impedancia en por unidad se obtuvo en base del transformador, entonces yo tendría que recalcular el valor en por unidad, pero en las bases del auto. Entonces, sí, como quien dice, hacer el cambio de base. ¿Listo? Entonces, ¿cómo replanteamos? ¿Cómo hacemos el cambio de la impedancia de cortocircuito que se calcula en la base del transformador a la base del auto? Entonces, tengamos presente el modelo otra vez. Lo voy a hacer un poquito a una escala un poco más grande. Y lo siguiente. Bueno, de pronto voy a visualizar un momento los nodos. Este que viene por acá. Y ese que está acá. Y ese nodo que está acá. Y acá, esos dos puntos. Y bueno, aquí ya sabemos que esa es la zona. Bueno, estas serían las tensiones del transformador, que serían entonces, bueno, voy a colocarlas acá, la tensión del transformador, que ese sería de 1.2 kilovolt, un poco más hacia acá, 1.2 kilovolt, y esa tensión de acá, que sería 12 kilovolt, pero esas son las tensiones de los dados del transformador. Las tensiones del auto, las tensiones de las zonas del auto, ¿cuáles son? Entonces serían, esa que sería de 13.2 kilovolt, y esa de acá que sería los 12 kilovolt. Estas son las zonas, esta es la zona de alta del auto y esta es la zona en baja del auto. Una pregunta. Entonces, bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Yo tengo este número de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un número del 0.01 más J 0.08. Esto de acá es la Z en por unidad en bases del transformador. Y yo quiero, al final de cuentas, obtener una cantidad en por unidad. La idea es que yo llegue a eso, a una Z por unidad, pero en las bases de auto. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Entonces, la idea es lo siguiente. Eso fue un número en por unidad calculado a un valor, o sea, ese número en por unidad se calculaba en función de un valor en el cual usted le quitó la unidad. Eso es impedancia, es decir, que este valor de acá se calcula a partir de una impedancia, sí, a partir de una impedancia. Entonces, la idea es que, ¿cómo es esto del cambio de eso? O sea, usted tuvo un número que lo calculó en por unidad en una base, pero no, usted ahora quiere saber cuál fue el número que y usted volvió en por unidad con estas bases para luego ese mismo número, ahora volverlo en por unidad, pero con las nuevas bases. Entonces, ¿cómo lo devolvemos? ¿Cómo tenemos el número que nos interesa? Entonces, básicamente lo siguiente, la Z base es igual a la tensión base al cuadrado sobre la potencia base, quiere decir que eso es ohms. Entonces,
me voy a devolver, o sea, es decir, voy a buscar el número, que se convirtió en por unidad, que lo calculé por unidad, entonces me voy a devolver. Entonces, si estos son, quiere decir que esto fue algo que en ohms le quité los ohms, entonces le voy a devolver los ohms. Entonces va a ser igual, una tensión base del transformador al cuadrado sobre la S base del transformador. Pero, ¿y por qué el transformador? Porque es que estos valores base se calculan, este valor en por unidad fue en la base del transformador, pero uno dice, oiga, pero es que hay dos tensiones base, la de alta y la de baja. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Y es que aquí hay dos posibilidades, puede ser alta como puede ser baja. ¿Qué pasa si utilizo la tensión base del transformador en alta? Quiere decir que obtendría la Z en alta. Y la Z en alta, ¿dónde la ubico? La ubicaría acá. ¿Y por qué acá? Porque esta es la zona de alta del transformador. ¿Y qué pasa si utilizo la tensión base del transformador en baja? Eso obtendría la impedancia en baja. ¿Y dónde ubico esa impedancia? Pues la ubicaría acá. ¿Por qué? Porque esa es la impedancia en baja. Porque aquí es el de baja. Pero entonces, ¿cuál es el lío? Las zonas del autotransformador sería que esté en la zona, entre la zona azul con gris, ¿sí? Que esté dentro de la zona azul, o sea, todo dentro de esa misma rama, ¿sí? Todo es dentro de esa misma rama, o entre estos nodos, o que esté entre estos nodos, entre azul y gris, o la zona baja del auto, que sería o metido dentro de la zona sombreada aquí en fucsia, o conectado entre los nodos fucsia y gris. ¿Cuál es el problema acá? Aquí yo no estoy dentro de esos dos nodos, ¿sí? Entre estos dos nodos directamente porque aquí tengo este devanado. O sea, no estoy dentro de la zona, no estoy dentro de la zona rosada o dentro de la zona azul. Entonces el problema es que yo no puedo dejarlo acá porque necesito estar en la zona del autotransformador. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo si yo utilizo la tensión base en baja, quedo en la zona perdón, la tensión base en alta, quedo en la zona de alta del transformador y no, aquí no la puedo tener. La idea es que vea la impedancia o en esta zona, esta misma impedancia que yo tenga acá o acá. Y yo le refleje aquí o acá, porque esas son las del auto. Pero yo no puedo hacer el salto directo de aquí a acá. Yo puedo saltar de aquí para acá. ¿Y cómo puedo saltar de aquí para acá? Gracias a la relación de transformación, ¿sí? Digámoslo así, del trafo. Si yo hubiera calculado la impedancia en alta, tendría que referirla entonces a baja. ¿Y cómo la relaciono? Con el transformador. Y si yo, por ejemplo, y aquí ya estoy en la zona de auto, entonces quiere decir que yo puedo pasar de aquí para acá, gracias a la relación de autos, y yo lo refiero con la relación de auto. Entonces quiere decir que si yo tengo una impedancia en esta zona, en la zona, la impedancia de baja del transformador es la misma Z de alta del auto, en este ejercicio en particular, pues si yo la quiero referir a esta zona, pues utilizo la del auto. Entonces quiere decir que si yo dejo la impedancia acá, utilizo la que estaría en la zona alta del auto. O si le dejo acá, estaría en la zona baja del auto. Pero entonces, para más, para menos, usted tiene que ubicar las impedancias. O acá, o acá. ¿Sí? La impedancia morada, ya sea acá o acá. ¿Sí? Las tengo que ubicar. No la puedo dejar acá porque aquí no estoy en la zona del auto. Entonces, si yo utilizo la tensión base en alta, la dejaré aquí y luego tengo que utilizar la relación de transformación para venirme para acá. Sería hacer un cálculo adicional. Pero si utilizo directamente la tensión base en baja, automáticamente quedo instalado en la zona, en una de las zonas del auto. ¿En cuál? La de alta. Entonces, digamos que aquí lo más correcto, es utilizar la tensión base en baja del transformador, que entonces ese valor sería acá. Bueno, dejémoslo así por ahora, Y ahorita reemplazamos estos valores. Que queda arriba de un año. Básicamente, si de pronto le parece más práctico, es que usted esté en esta rama, ¿no? Si quiere, lo repintamos así. Y usted esté en la rama entre azul y azul, y entre la rama entre fucsia y fucsia, más fácil, ¿sí? Más fácil de interpretar, ¿sí? Que esté todo en esta misma zona, o esté todo en esta misma zona. Aquí, no, porque esta rama es totalmente diferente, ¿sí? Esta rama acá es totalmente diferente. Que está en esto, aquí digamos que usted está metido en esta rama. Aquí hay tres ramas. Toda esta rama de acá, digamos que eso también lo incluye. Toda esa rama azul o toda esa rama fucsia y esa rama es totalmente diferente. Usted sabe que hay tres ramas porque hay tres corrientes. ¿Listo? Bueno, ahora sí, me voy. Ya esto hasta aquí, esto hasta aquí, esto hasta aquí, acabamos de obtener dos formas. La impedancia en baja del transformador
o que es lo mismo, como estoy en la zona en alta, la impedancia en alta del auto. Y ese es el valor que realmente me interesa saber. Esto de acá, esta interpretación de acá. Es lo que estoy subrayando. ¿Sí? Quiere decir que esto estoy viendo, eso realmente son ohms en alta del auto. ¿Sí? Eso es lo que realmente me interesa interpretar. ¿Por qué? Porque es que en función de eso viene lo siguiente. Ahora sí, hasta aquí van ohms. Entonces quiere decir que lo que multiplica acá, lo que voy a utilizar acá, tiene que tener 1 sobre ohms de alta del auto. ¿Sí? Para que se me cancele y ahí y entonces eso serían las bases del auto. Entonces, si B al cuadrado sobre S es ohms, entonces lo inverso sería esto. Entonces tendría la S base del auto dividido entre la tensión base del auto. ¿En dónde? Pues estoy ubicando la impedancia en alta, entonces estaría en la zona de alta. En la zona de alta del auto. La zona de alta de auto. Y ya con esto de acá, obtener la Z por unidad en las bases del auto. Entonces esta tensión base acá, que sería, la tensión base baja del transformador, que sería 1.2 al cuadrado, todo como está en kilovolts se cancela. Ese valor de acá que debería ser 1 MVA, ese valor de acá que sería 11 MVA, y ese valor de acá que entonces resulta siendo 13.2 al cuadrado. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da la Z por unidad? Bueno, la Z de cortocircuito del auto, por unidad, en las bases del auto. Es hacer esta operación 0.01, al final de cuentas simplemente hacer 0.01 más J, 0.08, que multiplica entonces a 1.2 al cuadrado, dividido entre 1, por 11, dividido entre 13.2 al cuadrado. Listo, ese es el valor por unidad, ¿sí? Valor por unidad. Entonces ya con eso tenemos en el modelo del circuito, pues tendríamos aquí la impedancia de cortocircuito en por unidad. Ahora rápidamente la carga. Entonces ya tenemos la impedancia de cortocircuito en por unidad. Como nos interesa esta tensión de acá, como nos interesa calcular la tensión de la fuente en por unidad, entonces digamos que podemos, no tenemos que tener en cuenta la rama magnetización. Es decir, que la información que nos dieron de la rama magnetización no nos interesa como tal. La podemos haber calculado, sí, la podemos haber calculado, pero como no nos estamos fijando, pero como el cálculo de esta tensión no incluye, o sea, no nos es indiferente que exista o no exista la rama magnetización, entonces por eso no lo estoy ni teniendo en cuenta a la hora del dibujo, ¿sí? No lo estoy teniendo en cuenta con respecto a la hora del dibujo. Entonces aquí sería esa impedancia acá. Esto básicamente sería pues los 90.9 más J, 7.2727 por 10 a la menos 3 en por unidad. Entonces ahora, con respecto a la carga, la tensión de la carga por unidad, ¿cuánto va a ser? Entonces dice, el autotransformador opera a tensión nominal opera como reductor. Entonces quiere decir que la carga está en baja. Entonces sería la tensión de la carga en baja, ¿sí? Entonces dice, quiere decir que la carga está en baja, entonces dice que la tensión nominal de baja. Y la tensión nominal de baja del autotransformador es de 12 kilovolts. Entonces esa sería la tensión de la carga, 12 kilovolts, y lo vamos a ir entonces entre la tensión base. ¿Y cuál es la tensión base? Entonces la tensión base en baja. Entonces sería la tensión base en baja del auto, que también son 12 kilovolts, pues como las bases son valores nominales, y estos valores nominales, entonces de una vez es 1 por unidad. Entonces quiere decir que la tensión de la carga, pues vamos a asumir 1 a 0 grados por unidad. La potencia de la carga por unidad, ya sea del auto o del transformador, pues ya dijimos que si las bases son nominales, la misma carga leal. Entonces dice que consume una potencia del 95% de la capacidad nominal. Entonces quiere decir que es 0,95 por unidad, de una vez. Y factor de potencia de 0.707 en adelante. Quiere decir que a partir de eso obtenemos un ángulo, que sería el coseno inverso, de ese valor, ¿no? De 0.7, que más o menos creo que estaría dando 45 grados.
Entonces quiere decir que la S de la carga por unidad, o bueno, la S de la carga ya sabemos que estamos en cantidades por unidad, pues va a ser igual a 0,95 a un ángulo de menos 45 grados por unidad, porque la carga es capacitiva. Y ya con eso podríamos obtener la corriente de la carga. Sí, ya con eso obtendríamos la corriente de la carga, que es simplemente la S de la carga, dividiendo la tensión de la carga, conjugado, que sería 0,95 y entre 1, entonces la corriente de la carga al final de cuentas es 0,95, pero va a 45 grados por unidad, que es simplemente dividir el 0,95 menos 45 y entre 1 a 0 grados. Me da la misma cantidad, pero como está conjugado, pues me queda que la corriente de la carga es 0,95, pero ahora 45 grados. Entonces ya podemos completar la información y hacer el siguiente ley acá. Entonces la tensión de la fuente por unidad pues va a ser igual. Esta tensión que es 1 más la impedancia, que es de 90.9 más J. Perdón, la impedancia es 0.9, no 90. Bueno, no, entonces tener en cuenta la corrección, ¿no? Que realmente no es 90.9 por 10 a la menos 3, sino 0.9, ¿no? Hubo un pequeño error aquí en el cálculo, entonces no lo en cuenta. Aquí ya está corregido en el circuito y pues vamos a seguir haciendo la operación. Entonces sería 0.909 más J, 7.27, 27. Ese número estaría multiplicado por 10 a la menos 3, multiplicado por la corriente, que la corriente ¿cuánto es? 0,95 a 45 grados. Entonces, de esta operación obtendríamos la tensión de la fuente, en por unidad. La parte imaginaria. Bueno, entonces, finalmente, esta tensión debería ser 0.9957, ¿cierto? A un ángulo de 0.316 grados, esto en por unidad. Entonces, finalmente, la regulación de tensión en el auto, ¿quién es? Tensión de la fuente, ¿cierto? Que es 0.9957, menos la tensión de la carga, que es 1, sobre la tensión de la carga, que es 1, y eso multiplicado por 100, ¿sí? Y eso multiplicado por 100, recuerde que la regulación de tensión, los valores de las tensiones son valores, las magnitudes, no colocar fasorial, sí, solamente serían las magnitudes, y eso aproximadamente sería menos 0,43%, y quedaría listo el ejercicio. No siempre que el factor de potencia sea capacitivo, automáticamente la regulación es negativa, ¿sí? Pero la única forma de que la regulación de negativa es que el factor de potencia sea capacitivo, ¿sí? Pero si el factor de potencia es inductivo o en atraso, pues esto va a ser positivo y va a ser más alto, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene un factor de potencia de 0.7 en adelanto, o sea, el mismo factor de potencia, perdón, pero en atraso, va a ser una cantidad más grande, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, un 2.5%, estoy diciendo algo así. Pero no siempre que sea factor de potencia en adelanto, esto va a ser negativo. También puede dar positivo, pero cuando da positivo, bueno, el factor de potencia capacitivo es alto. Pueden ser, por ejemplo, dependiendo del problema, 0.91, 0, o bueno, 0.9, 0.91, 0.95. Podrían ser factores de potencia capacitivos que usted puede encontrar la regulación positiva, pero ya cuando el factor de potencia es bajo, podríamos decir menor a, por ejemplo, 0.85, en ese caso 0.7 o 0.8, podríamos encontrar que la regulación de tensión puede ser negativo, pero la única manera que aparezca que sea negativa es que sea en adelanto, en atraso jamás. ¿Listo? Considera este esquema que está acá. Un generador monofásico ideal de impedancia especial está conectado a una carga por medio de un transformador monofásico elevador T1 de 20 kVA y niveles de tensión que están acá descritos, una línea de transmisión corta y un transformador monofásico reductor T2 con esas especificaciones. La impedancia de la línea de transmisión es de 0.2 ohms. La impedancia de cortocircuito en por unidad calculada en las bases correspondientes de cada transformador de cada máquina es la siguiente: R de cortocircuito y X de cortocircuito. La carga consume 50 kVA a una tensión de 110 volts y factor de potencia unitario. Si se desprecia la rama de magnetización de cada transformador, calcule por medio del circuito equivalente en por unidad, empleando una potencia base de 50 kVA para todo el sistema y tensión base en la carga de 110 volts, el valor porcentual de la eficiencia conjunta del sistema. Es decir,
compuesto por todo el circuito que está acá. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? El problema me está indicando lo siguiente, ¿sí? Tenemos este esquema que está acá. Este esquema que está acá. Que es, digamos, una manera unifilar de representar todo el problema y luego lo vamos a tratar de modelar por medio de un modelo equivalente, ¿sí? Tenemos un generador, una fuente básica, y como dicen que es ideal, ¿sí? Generador ideal, pues básicamente es una fuente de tensión, no ideal sería una fuente en serie con impedancia, ¿sí? Y el transformador va a alimentar a la carga, pero para alimentar a la carga están las siguientes etapas. Está el transformador número 1, que es un transformador elevador y los niveles de tensión son 230 y 2300 volts, es decir que aquí hay 230 y 2300 volts. Es la relación de transformación del primer transformador. Y ese transformador, este devanado de alta, este transformador se conecta por medio de una línea de transmisión que tiene una impedancia. Y esa impedancia, miren que es solamente resistente, esa es la resistencia de la línea, por medio de otro transformador que es reductor. ¿Sí? Bueno, el transformador 1 tiene una potencia de 20 kVA. El otro transformador que es de 50 kVA, ¿cierto? Y que tiene relaciones de tensión 2300 y 110 volts. 2300 y 110 volts. Y entonces, y la información de la línea. Entonces yo tengo la impedancia de cortocircuito de cada uno de los transformadores en sus bases correspondientes. Entonces me dicen, la carga consume 50 kVA, o sea, me dicen que la potencia de la carga es de 50 kVA, ¿cierto? La potencia de la carga es de 50 kVA y que la tensión de la carga, a una tensión de carga de 110 volts y el factor de potencia es de 1. Es de 1. Quiere decir que esto es, que la S de la carga, fasorialmente hablando, sería 50 a 0 grados kVA. ¿Sí? Factor de potencia. Eso quiere decir que eso es solo potencia activa. ¿Sí? Solo consume potencia activa. Entonces el problema me dice que calcule la eficiencia del sistema, pues que es una potencia salida. La potencia salida sería la carga. Y una potencia entrada, que sería la del generador. Entonces la potencia salida hace referencia a la carga y la potencia de entrada a la del generador. Entonces lo que me piden es hallar la eficiencia, ¿sí? La eficiencia del sistema. Pero que resuelva ese problema empleando cálculos en por unidad, con una base y me dan unas bases, me dan unos valores iniciales bases, ¿sí? Me dicen que la S base del sistema, CAD, me la imponen, aquí el problema me la está imponiendo de 50 kVA y que la tensión base en la carga, desde el punto de vista de la carga, pues tengo un valor de 110 volts. Entonces, antes de cómo se modela esto en por unidad, entonces vamos a identificar lo siguiente. Entonces vamos a mirar un momento el sistema y vamos a tratar de modelar, pues vamos a darle un sentido a todos esos valores bases del sistema. Entonces, es decir, tenemos todo ese sistema, porque ya lo llamamos sistema porque tenemos varias máquinas hablando entre ellas, varias máquinas en un mismo circuito hablándose entre ellas. Entonces quiere decir que usted va a realizar cálculos en por unidad todo en función de una única base, una base general. ¿Por qué una base general? Porque es que cada máquina puede tener una base individual, pero la idea es que usted no tenga un problema con que cada máquina tenga una base individual, sino que hagamos toda una base completa, ¿sí? Y entonces usted va a decir lo siguiente. Hay una S base general para todo el sistema. O sea, todo ese sistema va a tener una única potencia base. Y esa única potencia base, el problema ya se la está diciendo, que es de 50 kVA. Si el problema no se la dice, pues usted lo puede elegir como usted quiera, ¿sí? Usted puede elegir la potencia base que usted quiera, ¿sí? Aquí ya se la están diciendo. Y que en la carga utiliza una tensión base. Pero entonces miremos lo siguiente. ¿Cuántas tensiones base van a haber? Entonces miren que acá, aquí en la mitad de cada transformador voy a colocar esas fronteras. Y esas fronteras son como la relación de transformación. Entonces yo arranco desde acá. Zona número 1. Entonces tendré la tensión base 1, la zona número 1. Cuando yo cruzo una frontera, cambio de zona. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de nivel de tensión. ¿Cómo sí que cambio de nivel de tensión? Porque estoy pasando de una tensión a otra tensión, porque aquí como estamos pasando de una tensión a otra tensión, ¿sí? Entonces cambio de zona. Entonces aquí entro a la zona número 2
Entonces aquí habría una tensión base número 2. Aquí vuelvo y rompo otra frontera. Entonces tendría una zona número 3 y aquí tendría la tensión base 3. Y vamos a tener en cuenta un momento las relaciones de transformación de cada transformador. Aquí sería 230 a 2300 y aquí sería 2300 a 110. Entonces, usted calcula usted elige una conveniencia, una de esas tres bases. ¿Cuáles son los valores? Usted elige una conveniencia y las demás se calculan. Yo puedo elegir esta y a partir de esta calculo las demás. El problema ya me está diciendo que la tensión base en la carga, y la carga ¿dónde está ubicada? La carga está ubicada en la zona número 3, en la zona número 3, la que nosotros llamamos la zona número 3. Entonces quiere decir que la zona número 3, donde está la carga, ese valor de tensión base ya me lo impone el problema, que es de 110 volts. Entonces en este caso cuando me dicen, no, es que la tensión base de la carga, en la carga tiene que ser 110 volts. ¿Qué me quisieron decir esto? Que en la zona donde es la carga, la tensión base que usted va a seleccionar es de 110 volts. Si a mí no me dicen nada de las tensiones bases, yo las puedo elegir. Yo elijo una conveniencia y las demás las calculo. Entonces quiere decir que esta se eligió y las demás las debo calcular en función de eso. ¿Y cómo las calculo? Pues para empezar, voy a empezar con la tensión base 2. ¿Y por qué exclusivamente arranco con la tensión base 2? ¿Por qué no arranco con la base 1? Porque la zona 2 y la zona 3 se hablan con este transformador. La zona 2 y la zona 3 están comunicados por medio de el transformador T2. La zona 1 y la zona 3 no se hablan directamente. La que sí se hablan es zona 1 y zona 2 con el transformador 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que el transformador 1 se hace comunicar la zona 1 con la zona 2 y el transformador 2 hace comunicar las 2 con la 3. Pero miren que 1 con 3 no hay forma directamente de comunicarse. Entonces quiere decir que la tensión base 2 va a ser función de la tensión base 3. ¿Y qué hay que hacer? Pues aplicar la relación de transformación. ¿De qué manera? Sencillo. La tensión base 2 está en la zona de alta de este transformador, entonces quiero calcular algo en alta. Entonces aquí iría, arriba va la zona donde voy, donde quiero calcular y dentro la otra. Entonces sería 2300 por 110. Y pues esto me da como resultado, entonces, eso me da como resultado que la tensión base 2, pues la tensión base 3 también es de 110, sería 2300 volts. Tener claro lo siguiente, que no importa el número que usted coloque en tensión base 3, alguien puede haber dicho 110 o 150 o 200, la tensión base 2 siempre se va a calcular así, el número que usted haya colocado acá por la relación de transformación. ¿Por qué? Porque la relación de transformación es la que hace hablar estas dos tensiones. Este número es el que hace hablar estas dos tensiones. No quiere decir que si aquí es 110, ese es el número. No, este número es indefinido. Siempre va a ser este número independientemente de que se haya hecho. No, que yo quiero que la tensión base 3 sea 110 o 120 o 150. Siempre va a ser esta relación de transformación, porque es la manera en la que se hablan estas dos zonas. Entonces, como yo ya tengo, entonces la tensión base 2, ya sabemos que es de 2300 volts. Y la tensión base 1, la puedo calcular porque ya conozco la tensión base 2. Que sería entonces la tensión base 2 por la relación de transformación. ¿Pero cuál relación de transformación? Pues la relación de transformación que hace hablar estas dos tensiones, que sería esta de acá. La tensión base 1 está en la zona de baja de este transformador, entonces sería 230. Es decir, para donde yo quiero, divido entre la otra tensión. En este caso, la tensión base como es 2300, entonces aquí coincide con que la tensión base 1 pues nos da 230 volts. Esa sería la tensión base 1. 230 volts. Esas son las bases del sistema. La tensión base 1, la tensión base 2 y la tensión base 3. Y la potencia base del sistema. Entonces la idea es que usted represente todo esto por medio del siguiente. Ya teniendo esto, el objetivo final es que todo esto de acá, todo este circuito de acá lo represente de la siguiente manera. La fuente, el primer transformador, que miren que el primer transformador, tengo información de la impedancia de cortocircuito, la rama de magnetización se está despreciando. Luego viene la línea de transmisión, que es solamente resistiva. Luego viene el otro transformador. Y la carga. Y la carga. Entonces la idea es que usted todo eso lo lleve a un mismo circuito, donde aquí estaría entonces la información del transformador 1,
Esa es la línea de transmisión. Y eso acá sería el transformador número 2. Y pues acá tendríamos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación. Entonces, la idea es que usted lleve todos los valores en por unidad de cada circuito, ¿sí? Todos los valores en por unidad de cada circuito en las bases de este sistema. Empecemos por la carga. Empecemos por la carga. Entonces, miren, dice, la tensión de la carga es de 110 volts. Entonces, la tensión de la carga, entonces empezamos por la carga. La tensión de la carga por unidad va a ser igual. La tensión real, la que está operando, que en este caso se dice, la tensión de la carga es de 110 volts, ¿sí? La carga consume 150 kVA a 110 volts. Entonces sería 110 dividido entre la base donde está la carga. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la carga? En la base 3, en la zona 3. Sería la tensión base 3. Pero la tensión base 3 es 110, entonces la tensión de la carga sería 1 por unidad. Entonces acá sería 1 a 0 grados por unidad. La potencia de la carga por unidad. La carga consume 50 kVA y un factor de potencia 1. Entonces ya sabemos que la potencia aparente de la carga, 50 kVA dividido entre la S base del sistema. Y la S base del sistema también es 50 kVA. Entonces, para más, para menos, esto nos da 1 por unidad. Entonces, la S de la carga, fasorialmente sería 1 a 0 grados por unidad. Y pues, sabiendo que la corriente entonces de la carga ¿quién sería? La corriente de la carga, pues sería el conjugado de la S de la carga sobre la tensión de la carga. Pues como los dos fasores son 1 a 0 grados, pues la corriente de la carga también debería ser 1 a 0 grados por unidad. Entonces ya tengo la información de la carga. Ya tengo la información de la carga. Ahora hay que modelar los transformadores. Entonces miremos lo siguiente. Los transformadores me dan su impedancia en por unidad, pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Empecemos con el transformador número 2. ¿Sí? Transformador número 2. La Z del transformador 2, quiere decir, la Z de cortocircuito del transformador 2 es igual a 0.015 más J 0.025 por unidad, pero este valor en por unidad fue en las bases del transformador 2. ¿Y cuáles son las bases del transformador 2? El transformador 2 es 2300 volts, 110 volts, que entonces sería la tensión base en alta del transformador 2, la tensión base en baja del transformador 2 y la potencia base del transformador 2, que sería 50 kVA. Entonces miren esto. Vamos a mirar término por término. La potencia base del transformador coincide con la potencia base del sistema. Entonces, esa sería la S base del sistema. La tensión base en baja del transformador, o sea, la zona de baja del transformador es la zona 3. La zona baja del transformador 2 es la zona 3. Entonces quiere decir que voy a comparar la tensión base baja del transformador 2 con la tensión base 3. La tensión base baja del transformador 2 es 110 y la tensión base en la zona 3 es 110. Entonces quiere decir que esa tensión base, eso coincide con la tensión base número 3. Y la tensión base alta del transformador, la zona en alta del transformador está en la misma zona, está en la zona 2. Y la zona 2, la tensión base es 2300 y la tensión base alta es 2300, perdón, 2300 y 2300. Entonces quiere decir que eso también coincide con la tensión base 1. Entonces, perdón, la tensión base 2. Entonces, palabra más, palabra menos, las bases del transformador 2 son las mismas bases del sistema. Entonces, por ende, este valor en por unidad, como tiene las mismas bases del sistema, lo puedo colocar aquí tal cual. Quiere decir que esta impedancia en por unidad la puedo colocar aquí tal cual, que sería de 0.015 más J 0.025 por unidad. Ese valor tal cual lo puedo poner acá. Ese valor tal cual lo puedo poner acá, sin ningún problema.
¿Será que lo mismo, voy a agarrar esa parte, será que lo mismo lo puedo aplicar para el transformador número 1? ¿Cómo así? La Z de cortocircuito del transformador 1, ¿quién es? En teoría, en valor por unidad sería este mismo que está acá, ¿no? 0.015 más J, 0.025. Y eso fue calculado en las bases del transformador 1. ¿Quiénes son las bases del transformador 1? Serían entonces las tensiones de 2300 volts, que sería la tensión base en alta del 1. La otra tensión que es de 230, que es la tensión base en baja del transformador 1. Y la S base del transformador 1, que es igual a 20 kVA. Entonces miren esto. 2300, la zona 2. Entonces esto coincide con la tensión base 2. El mismo valor. Coincide. El 230 está en la zona 1. Y la tensión base 1 es 230. Entonces miren que también coincide con el valor base 1. Quiere decir que la tensión base en alta del transformador 1 y la tensión base 2 son iguales y aquí lo mismo. Pero acá difiere con la base del sistema. ¿Por qué? Porque la base del sistema es de 50 kVA y la del transformador 1 es de 50 kVA. Entonces, para más, para menos, yo no puedo colocar acá para el transformador 1 0.015 más J 0.25. Sería un error, ¿sí? Sería un error, ¿sí? Sería un error. Entonces, ¿por qué? Porque es que esto fue calcular unas bases diferentes a las generales. Entonces, también aquí tengo que aplicar el cambio de base. Entonces, la Z del transformador 1 en las bases del sistema, en las bases del sistema, Profe, podría bajar un poquitito. en las bases del sistema son las siguientes. De 0.015 más J 0.025 por, entonces, la impedancia base es la tensión base al cuadrado sobre la S base, es decir, que me tengo que devolver, estos son ohms, entonces me tengo que volver al valor en ohms que se convirtió en por unidad, y eso con respecto, y ese valor en por unidad fue en la base del transformador 1, entonces tendría tensión base, puede ser la de alta o puede ser la de baja, en función de eso tengo que ubicarme en lo siguiente, bueno, voy a decir, no sé, la tensión alta del transformador 1, dividido entre la potencia base del transformador 1. Ahora sí, le voy a quitar las unidades. Es decir, me lo voy a llevar a las bases del sistema. Entonces sería la S base del sistema. Y ahora sí, la tensión base alta del transformador. O sea, la zona alta del transformador está en la zona 2. Entonces aquí debería colocar la tensión base 2 del sistema. Y pues, resulta y pasa que pues como estas tensiones coinciden, pues es el mismo valor. O sea, simplemente me queda la relación entre la S base del sistema, que es de 50 kVA, y la base del transformador 1, que es de la base del transformador 1, que es de 20 kVA. Entonces quiere decir que esta impedancia acá me da finalmente como resultado pues 0.015 multiplicado por 50 sobre 20, que sería más o menos 0.0375, más J, la parte imaginaria, que es 0.025 multiplicado por el 50 sobre 20, es decir, 0.0625. Entonces, este es el valor que debo colocar acá en el circuito, es decir, 0.0375 más J 0.0625. No el valor este inicial de 0.015 más J 0.25, porque las bases en las que fue calculado ese valor en por unidad son diferentes a las del sistema. Son diferentes a las del sistema. Ahora, la línea de transmisión. La línea de transmisión. La línea de transmisión está en ohms, ¿sí? La Z de la línea, que es simplemente 0.2, ya está en ohms. Entonces aquí no tengo, aquí simplemente es pasar este valor a por unidad. ¿Y dónde le va a pasar en por unidad? Entonces recuerde que la impedancia base que es esto, eso que sería, eso que son tensión base cuadrado sobre Z, pues lo multiplico por inverso, para quitar los ohms. Es decir, que aquí sería la S base del sistema, y entre la tensión base donde está ubicado. La línea está en la base 2. Es la tensión base 2 al cuadrado. Ese valor que es entonces 50 kVA
Y ese valor de acá que sería entonces 2300 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería entonces 0.2 por 50 por 10 a la 3. Eso es 2300 al cuadrado. Y eso sería un valor bastante pequeño, ¿no? Eso de aquí daría un valor bastante pequeño. Y ese valor en por unidad, ¿cuánto sería? Entonces el valor de la línea en por unidad, pues sería básicamente 1.8903 por 10 a la menos 3 por unidad. Por unidad. Listo. Ya teniendo el circuito, ya podemos resolver la pregunta, la eficiencia del sistema. Mire que usted lo puede interpretar de dos maneras. La eficiencia del sistema, potencia salida, sobre la potencia de entrada. Donde la potencia de entrada es donde nos interesa hacer esto. La potencia de entrada sería la parte real de la tensión de la fuente por la corriente de la carga conjugado. ¿Por qué? Porque mire que ese circuito, pues la corriente circula por todo esto, ¿no? Todo un circuito serie. Pero entonces estaría obligado a hacer la malla, ¿sí? Hacer la malla para calcular la tensión, multiplicarla por la corriente y conjugarlo. Pero la potencia de entrada también es la potencia de salida más las pérdidas de potencia, ¿sí? Más las pérdidas de potencia. ¿Y quiénes son las pérdidas de potencia? Las potencias de la resistencia, ¿sí? La potencia de la resistencia. Es decir, que usted podría decir que es 0.0375 más las pérdidas de la línea de transmisión, que es 1.8903 por 10 a la menos 3, más la del transformador número 2, 0.015, multiplicado por la corriente al cuadrado. La corriente sería 1 al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado. Entonces se viene y dice, esta cantidad, mientras hacen el cálculo, usted viene y se dice, bueno, la eficiencia es la potencia de salida, y la potencia de salida es 1. ¿Por qué? Porque esto es potencia activa, porque está a 0 grados. Entonces sería 1 dividido entre la potencia de salida más las pérdidas de potencia. Y esto multiplicado por 100, y ahí obtendríamos la eficiencia de todo el sistema, ¿sí? Ahí tendríamos la eficiencia de todo el sistema. ¿Cuánto darían las pérdidas de potencia? Entonces, finalmente, estas pérdidas de potencia, este número acá que es el 0.05439, entonces esto 1 sobre 1 más 0.05439, es decir, la eficiencia o todos son valores en watts o todos son valores por unidad, pero son potencias activas. Entonces, este resultado finalmente nos da que la eficiencia del sistema pues de 94,84% y resuelto el ejercicio.